porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahí en su renuevo escribí la versión de Nueva Versión Internacional. Dice: el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves y de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua, que es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Entonces, ¿cuál es el punto? Si es imposible domar mi lengua, ¿por qué hablamos de esto? Y en realidad no está en nuestro poder humano domarla. Santiago dice que nadie puede domar la lengua, lo cual no es una buena noticia para nosotros. Pero hay alguien que sí puede domarla, y es el Señor. El Señor es quien puede domar la lengua. Él es el que fabricó nuestra lengua. Él conoce cómo funciona. Y Él le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo que él no sabía hablar, cuando le dio la misión de libertar al pueblo judío, le dijo que él no podía hablar, que era tartamudo, que no tenía el don de la palabra para convencer al faraón. Entonces le dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Él es el fabricante. Él sabe cómo funciona esa parte de nuestro cuerpo. Entonces, todos nosotros, antes de conocer a Cristo, simplemente soltábamos nuestra lengua. Antes de conocer a Cristo, era algo que no teníamos control sobre ella, ni buscábamos el control de nuestra lengua. Después de conocer a Cristo, algunas veces todavía sigue disparándose la lengua. Algunas veces es algo que se nos escapa a todos nosotros y tenemos problemas. Pero si realmente como cristianos, como hijos de Dios, le permitimos al Espíritu Santo que Él sea quien llene nuestras bocas con las palabras correctas en las situaciones que enfrentamos en el día a día, entonces la cosa puede ser diferente para nuestros días, para nuestra vida. Jesús les dijo a sus discípulos un día que iban a ser perseguidos. Les dijo un día de que ellos iban a ser llevados a juicio. Y el Señor les dice de que no se preocupen por lo que deberían de decir. Que no se preocupen de lo que deberían de pensar para hablar, sino lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Marcos 13:11 nos habla el Señor. El Espíritu Santo es quien nos da las palabras correctas, el único que nos puede dar las palabras correctas para hablar. Por eso es que hay muchas veces, el otro día recibí un correo de una persona, pariente de un miembro de la iglesia que vive en Estados Unidos, y estuvo aprovechando el fin de año de las vacaciones, y me pidieron que orara por ella y por su familia. Y hace unos días recibí un correo de ella y me dice: pastor, fue muy bueno orar contigo cuando estuve en tu iglesia. Se identificó: soy fulana de tal. Y me dice: fue muy bueno. Y las cosas que hablaste, que oraste, realmente siento que fue del Espíritu. Y con respecto a mi hermano, su hermano no estaba aquí, vive en Estados Unidos, fue palabras correctas que definían su vida, y la bendición que diste en el nombre del Señor, realmente sentí en mi corazón que venía del Espíritu Santo. Y me dice: te pido, si es posible, que entres en contacto con mi hermano, porque él se ha alejado de Dios y no cree. Yo me acordé del momento allá afuera, mientras orábamos, me acordé de la persona
y le escribí: mira, realmente me acuerdo del evento, me acuerdo del momento que estábamos orando, pero no me acuerdo qué fue lo que oré. Porque como vos decís, yo busqué la dirección del Espíritu para que Él ponga las palabras en mi boca, porque no conozco a tu hermano. Y frecuentemente me sucede de que me acuerdo de la situación, me acuerdo del momento, pero no me acuerdo de las palabras dichas. No me recuerdo del problema de la persona que el Señor me mostró. Así que te pido que me disculpes por eso y me pongas en antecedentes sobre la vida de tu hermano para que yo pueda ponerme en contacto con él, con algo sólido en mi mente. Y es verdad, nos ocurre a nosotros eso cuando permitimos que el Señor sea quien hable. Él habla. No es tu conocimiento, no es tu propia sabiduría humana, no sos vos. Es el Espíritu que habla a través de la persona. Eso es algo real en nosotros. Ahora, hay algo sí que podemos hacer para que Él sea quien hable. Porque cuando vos estás hablando de tu mente, de tu conocimiento, entonces no permites que el Espíritu Santo hable. Entonces, si nosotros queremos que el Señor dome nuestra lengua, así como los ejemplos que da Santiago, como el freno que coloca al caballo en la boca y se lo dirige y lo doma, si queremos que el Señor sea quien coloque ese freno en nosotros, y si queremos que sea el Espíritu Santo que hable a través de nosotros, nosotros debemos aprender a callar en nuestra mente y a callar en nuestros labios. Nosotros debemos aprender a hacer algo que es muy difícil para todos nosotros, y es refrenar nuestra lengua de una manera en que podamos rendirnos a Dios y dejarnos que Él transforme nuestras vidas, tomando el control de lo que hablamos y muchas veces del uso destructivo de la lengua. Entonces, Santiago nos dice que ningún hombre es capaz de domar su lengua, pero eso no significa de que no tenemos responsabilidades por las palabras que usamos. Somos responsables de las palabras que lanzamos. La gente no puede decir simplemente: bueno, esa es mi lengua y la Biblia dice que no la puedo domar, así que puedo hablar lo que quiera y tienen que aguantarme. No, soy responsable por lo que lanzo, soy responsable por lo que hablo. Y en este proceso de domar nuestra lengua, debemos entrar en esa colaboración con Dios para que el Espíritu Santo sea quien hable. Entonces hay un proceso, así como cuando se doma a un caballo, el hecho de colocarle el freno al caballo no lo doma. Primero debe haber un dominio de él, debe aceptar, aprender a aceptar el freno y a responder a él. Entonces primero viene el dominio, debemos primero aprender a dominar, a controlar nuestra lengua, y luego podemos adiestrarla. Es un proceso que toma algún tiempo. Los que son más obedientes, un tiempo más corto. Los que son más rebeldes, un tiempo más largo. Y los que son muy rebeldes, yo no sé si van a dejar que el Espíritu Santo controle su lengua. La persona que no puede dejarse adiestrar por el Espíritu son personas porque simplemente han decidido no obedecer a Dios. Para que eso suceda, debemos aprender a refrenarla, porque hay una cuestión que es cierta: Dios nunca va a atropellar nuestra decisión. Y si usted decide no refrenar su lengua, Dios no puede hacer nada. Entonces pasa por una decisión personal. Él no va a atropellar tu elección. Si vos tienes la decisión de seguir hablando como querés hablar, de seguir hablando como
vienen tus pensamientos como te da la gana, el Señor no puede actuar en tu vida. Es el libre albedrío. Por tanto, primer paso es que somos responsables ante Dios de refrenar nuestra lengua, y entonces el Señor podrá hacer el milagro de la transformación. Entonces, 3 cosas para aprender y entrar en un proceso de refrenar nuestra lengua. Primer paso, saber contenerse, esperar un minuto, esperar un pequeño tiempo. Hay que tener la habilidad de pausar. ¿Sabe? Es esa habilidad de esperar, escuchar, sin decir nada. Un momento mientras contemplamos el efecto de lo que nuestras palabras pueden causar en la persona que las está recibiendo. No es algo fácil. Hay personas, ¿sabe?, que creen de que si no hablan el mundo va a dejar de funcionar. Creen que la tierra va a dejar de girar si no hablan. Hay personas que siempre creen que tienen que emitir una opinión. Y eso no es así. No necesariamente necesita siempre opinar, emitir un comentario. Cuando las personas sienten la necesidad de emitir un comentario sí o sí, es porque algo en su corazón no está bien. Es porque no se sienten que son valiosas si no opinan. Se sienten tontos cuando no opinan. Esas personas creen que el mundo gira a través de sus palabras y de su opinión. Hay que tener un momento de meditación en silencio, en una conversación. Hay que hacer una pausa. ¿Sabe? Quisiera que hablas tu Biblia en Proverbios 18, 21, porque dice que en la palabra hay vida y muerte, están en el poder de la lengua. Entonces, si hay vida y muerte o muerte en las palabras que emitimos, ¿no cree usted que sería bueno pensar si esas palabras que estoy lanzando va a dar vida o va a dar muerte? Por lo menos eso. Santiago 1:19 dice: queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. En la Reina Valera, la redacción es diferente. Dice que seamos tardos para hablar y prestos para escuchar y tardos para airarnos. Entonces hay personas que tienen mucha ira en su ser. Ahí hay un primer paso para controlar la ira. Controle su lengua primero. Hay veces que las personas simplemente hacen al revés las cosas. La mayoría somos muy lentos para escuchar y muy rápidos para hablar. Y quiero que vamos a Proverbios 21, versículo 23, que dice: el que guarda, o sea, refrena, controla su lengua y su boca, su vida guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su vida guarda de angustias. El que refrena su lengua se ahorra muchos problemas. Proverbios capítulo 10, 19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado. El que refrena sus labios es prudente. Y la prudencia es el principio, es la muestra de una persona de ser sabio. Por eso es que hay las personas que tienen la necesidad de hablar y de expresar siempre terminan hablando soncera. Son necios, no son sabios. Contrario a lo que quieren aparentar de tener conocimiento, de tener sabiduría, de ser inteligente, en realidad lo que terminan demostrando es que son tontos, porque hablan lo que no tienen que hablar. Y cuando hay exceso de palabrería, hay pecado. Eso es lo que nos dice la palabra.
En la Nueva Versión Internacional, Proverbios 17, del 27 al 28, dice: el que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Un gran escritor americano, Mark Twain, lo escribió de esta manera. Dice: es mejor mantener la boca cerrada y dejar que la gente piense que eres un tonto, que abrir tu boca y que ellas confirmen y saquen sus dudas. La palabra nos dice que debemos de ser lentos para hablar, prestos para oír. Eso es sabiduría. Segundo paso: pensar por un momento. Cuando hemos hecho una pausa antes de hablar, entonces estamos listos para este paso que es la reflexión. Debemos reflexionar. ¿Qué decimos? ¿Qué hablamos? Creo que hay tres tipos de personas en este mundo. Primero, los que piensan antes de hablar. Si van a hablar vida o van a hablar muerte. Si van a hablar algo sabio, constructivo o algo tonto. O si simplemente qué es lo que están hablando, qué mensaje quieren llevar. El segundo grupo de personas es los que piensan mientras están hablando. Esos que se atropellan entre su pensamiento y su lengua, y hay momentos en que lo que quieren es: yo no quise decir esto, simplemente se salió. Y siempre están pidiendo perdón por las cosas que hablan, y a veces lastiman a las personas porque al mismo tiempo que hablan, piensan. Y hay las personas que piensan después de haber hablado, ya está el daño hecho. Y de repente podríamos poner un grupo más, que es el que no piensa. Entonces la pregunta es: ¿a cuál grupo de personas pertenece a usted? ¿Es una persona que piensa antes de hablar si va a hablar vida o va a hablar muerte? ¿Si va a bendecir o maldecir? ¿Si es una persona que siempre habla sin pensar? ¿Una persona que atropella sus palabras con sus pensamientos? ¿O es de los que no piensan? Simplemente andan por el camino atropellando a la gente con sus palabras sin importarle cuáles son los efectos que causan. Esas son las personas tremendamente egoístas. ¿En qué categoría está usted? Pregúntale al Espíritu en este momento en qué categoría está usted. Pero lo interesante de esto es que no importa en qué categoría usted se vea, siempre puede cambiar. Eso es lo bueno del Señor, de que siempre se puede entrenar, y entonces va a aprender a pensar antes de hablar, previamente teniendo esa pausa. Y el tercer paso es recurrir a una autoridad mayor. Después que usted hizo la pausa antes de hablar y reflexionó, es tiempo de orar. Por eso es que la Biblia dice en 1 Tesalonicenses que hay que orar sin cesar, todo el tiempo, hasta para hablar. Algunas personas necesitan orar demasiado porque a veces no piensan lo que hablan, simplemente disparan sin freno. Seguramente van a necesitar más tiempo de orar, pero el Señor nos dice que debemos orar sin cesar, hasta en una conversación. Yo siempre recomiendo, orar sin cesar no significa hincarse 24 horas en una habitación a orar, porque eso no está diciendo el Señor. El Señor está diciendo que todos nuestros actos los pongamos en consideración de Él antes de actuar. Yo siempre recomiendo, si quieres contestar un correo, pregúntale al Señor cómo lo vas a contestar. Vas a ver cómo te va a ser fácil de escribirlo. Aunque sea tu negocio, si es un consejo a un amigo, una amiga, si es un consejo a un familiar, si es un correo a tus hijos, si es un negocio que quieres hacer, si es un socio que le quieres escribir, orar y preguntarle al Señor: Señor, ¿cómo contesto esto? Ensayalo.
y vas a ver el resultado que vas a tener. Eso es recurrir a una autoridad mayor. ¿Qué mejor autoridad para recurrir que Dios? En vano está que le digas al Señor, envíame a mí, Señor, heme aquí, si no purificas tu hablar, si no purificas tu lengua. ¿Qué está derramando tu lengua? ¿Qué está lanzando? ¿Vida o muerte? ¿Qué está lanzando? Si está lanzando vida, puedes hablar de Cristo. Si está lanzando vida, puedes ir y mostrar a otros al Señor. Si está lanzando muerte, no puedes ser enviado. Tienes que purificar tu hablar, tienes que purificar tu lengua. Porque dice que de lo profundo del corazón habla la boca. Tienes que purificar tu lengua y purificar tu corazón. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿sabe? Venir los domingos aquí y salir de aquí y toda la semana blasfemar y dañar a otro, dañar el corazón de otro, no puede ser enviado. No puede dar la imagen del Señor. No puede dar el mensaje de nuestro Señor. No puede ser enviado por el Señor. No puede ser usado como instrumento de Dios. Ese carbón encendido simboliza al único que puede llevarse la iniquidad, y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces este es el proceso: pausa, meditación, oración, antes de hablar. De repente puedes hacerlo en 10 segundos. Hay algunas personas que no pueden esperar 10 segundos para contestar, para hablar, porque tienen una gran inseguridad en su corazón. Tome ese tiempo de pausar, meditar y orar antes de hablar, y deje que su corazón, convertido por el Señor, y la persona nueva que es usted, que está dentro suyo, le diga qué debe hacer. No reaccione. No es bueno actuar por reacción. Las personas que actúan y hablan por reacción son personas que son controladas por sus emociones, no por el Espíritu. Pero cuando sos capaz de pausar, meditar y orar, ¿quién va a hablar por vos? Es el Espíritu Santo. Ahora, para hacer eso tiene que haber un tiempo de sanidad. Hay que cortar las raíces de amargura. Hay que cortar algunas veces los árboles de amargura que tenemos en nuestro corazón y que cada vez botan semillas y crece más la amargura, y algunos podemos tener un bosque de amargura dentro de nosotros. Hay que tener restauración y sanidad. Y esa forma de sanar y restaurar es a través del perdón. Si usted ha hablado palabras de muerte a alguien, si usted ha hablado palabras de muerte sobre personas, busque el perdón, pida perdón.